Hola, hola, muy buenas tardes o buenos días, no sé en qué horario van a pasar esto por allá, en Neuquén. Les saluda al pastor Antonio Vargas desde acá de Temuco, Chile. Y bueno, estamos participando de este seminario de ética cristiana en Mirigela, ahí en la ciudad de Neuquén, Argentina. Y bueno, por motivos de trabajo y otros no pude asistir con mi esposa y una hermana que nos iba a acompañar. Pero bueno, acá estamos usando los medios de redes sociales para poder impartir esta clase de ética cristiana y me toca el tema los principios del cristianismo con respecto a la ética, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ocupar unos dos o tres blogs de 15 minutitos más o menos, porque ya ustedes están estudiando esto de la ética, seguramente ya les han pasado de alguno de los temas y yo voy a empezar con principios éticos del cristianismo. Tienen ustedes en su carpeta las hojitas con los temas que se van dando y una de las cosas que quería empezar diciendo es que los principios éticos del cristianismo son la base fundamental para el desarrollo de la vida cristiana individual, la vida cristiana colectiva de la iglesia, ¿no? Tanto como hijos de Dios como iglesia, debemos manifestar una conducta de vida en base a una buena ética, a buenos principios cristianos que debemos enseñar a través de nuestra vida, nuestra comunión en la iglesia y nuestra sociabilidad dentro de la comunidad. Bueno, estos principios nos permiten vivir como hijos de Dios, manifestando una vida de amor, de humildad, de integridad, de honestidad, perdón y etcétera. Podríamos decir que la ética cristiana es como una brújula con respecto a lo moral, ¿no es cierto? Para saber cómo conducirnos en la vida, en nuestra vida, vuelvo a insistir, personal y en nuestra vida colectiva como cuerpo de Cristo, dentro de la sociedad, de la comunidad en la que vivimos, cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la que nos proporciona los principios éticos para poder vivir en el mundo que estamos. La ética no tan solamente tiene que ver con la conducta moral, con las buenas conductas, las buenas prácticas, el respeto, por ejemplo, el amor al prójimo, el ayudar al prójimo también, ¿no? La ética sale de los principios del cristianismo, en este caso de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, vamos a repasar un poco las enseñanzas del Señor Jesucristo que siempre estaban enfatizadas en resaltar las virtudes del ser humano, hablando de los hijos de Dios, ¿no? De los hijos del reino, como por ejemplo debíamos vivir en amor, en humildad, misericordia, debíamos mantener y practicar y enseñar la esperanza en el reino de Dios, la esperanza en este Salvador que vino a nuestras vidas, a transformarnos, a guiarnos en este mundo y usarnos, por qué no decirlo, para promover, para anunciar este reino que vino a nosotros. También resaltaba el Señor la paz, la fe, y vamos a ir viendo, seguramente ustedes han ido viendo con los demás pastores ya en este tema, algunas pautas bien claras de cómo debemos manejarnos con la ética, una buena moral, una buena conducta. Vuelvo a insistir, sacando todo esto de los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque todo debe salir de la palabra de Dios. Nuestra buena conducta sale de la palabra de Dios. Nuestro vivir con el prójimo, con la comunidad, la sociedad donde estamos, la conducta que debemos mostrar hacia ellos, nosotros como hijos de Dios, debemos sacar todos esos principios de la palabra de Dios. Estas virtudes siempre debían guiar a la excelencia moral de un cristiano, de un hijo de Dios, este, y las aplicaciones prácticas, tenemos escrito acá, en la vida diaria debían
a través de ellos, de los hijos e hijas de Dios, influenciar en la vida de las demás personas. No tan solamente la ética o los principios de ética del cristianismo, debemos aplicarlos a nuestra vida y tratar de ser los mejores cristianos, tener la mejor conducta ante mi familia, los que me rodean, sino que también nosotros debíamos enseñar con nuestra vida, con nuestra conducta de vida, a través de estos principios, una buena conducta en la comunidad, en la sociedad donde cada uno de nosotros vivimos. Bueno, a su vez la iglesia debía proporcionar, no tan solamente como cristiano, sino como cuerpo, ya como organismo, la iglesia debe proporcionar una orientación ética por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, a través de estudios bíblicos, a través de, ¿por qué no decirlo? Como la palabra de Dios dice que somos carta leída, carta abierta, para que los demás nos lean, a través de nuestra conducta de vida. La iglesia debe estar funcional en la manifestación de una conducta ética cristiana 100%. Entonces también vemos que la ética cristiana, que se deriva de los principios bíblicos, de la palabra de Dios, debe ser transmitida individualmente por cada hijo, cada hija, como también colectivamente por la iglesia en su totalidad en la localidad donde esté viviendo. El impacto que ha tenido la ética, los principios de ética cristianos en la vida del individuo deben marcar, vuelvo a repetir, la conducta también de la comunidad en la que vivimos. Fíjese, la ética cristiana que se deriva de los principios bíblicos de la palabra de Dios debe ser transmitida individualmente como colectivamente lo habíamos dicho por los hijos e hijas de Dios. A su vez la iglesia debe proporcionar orientación por medio de las enseñanzas y también debe impactar, vuelvo a repetir, al resto de la comunidad. Este impacto de las enseñanzas éticas del cristianismo que han moldeado por años y años el fundamento de la sociedad a lo largo de la historia, debe seguir moldeando. No podemos pensar que los principios éticos del cristianismo moldearon las culturas de nuestros antepasados y que hoy en día vivimos en un mundo en una vorágine tan fuerte, tan rápida, con valores que evidentemente usted y yo sabemos que se han perdido, los valores cristianos se han perdido, los valores morales se han perdido, pero estos principios que salen de la palabra de Dios, que a su vez los volcamos en la ética, en la buena conducta, en una buena moral, como personas, como iglesia, marcaron por décadas, por siglos, el comportamiento de las comunidades, y nosotros hoy en día no podemos estar ajenos como individuos, como iglesia, de no seguir impactando, no seguir marcando, no seguir moldeando esta sociedad que se está derrumbando cada día más. Pero no por eso debemos dejar de alzar nuestra voz, por decirlo de alguna manera, o mostrar nuestra conducta de vida con respecto a una buena moral, una buena conducta hacia los demás, el respeto hacia las autoridades y etc. Jesús, en el cristianismo primitivo, con sus enseñanzas, después los apóstoles con las enseñanzas que recibieron de Jesucristo y los discípulos también, se encargaron de difundir y transmitir la ética cristiana y sus principios que salen derivados de la palabra de Dios en todo momento. Hoy en día, después de haber recibido las enseñanzas del Señor Jesucristo, después de haber recibido las enseñanzas de los apóstoles y los discípulos que anduvieron con él, hoy en día la iglesia, 2025 años después
de haber recibido estas enseñanzas, de estos principios para una buena conducta como un cristiano, como un hijo, una hija de Dios, deben seguir vigentes. Vuelvo a insistir en esto. Sabemos que cada día el mundo está en declive, en decaimiento, en un desmoronamiento, eh, llámese político, religioso, moral, pero eso no debe impedir que la luz sea levantada para que brille dentro de esta sociedad o comunidad mundial que se está, vuelvo a repetir, cayendo a pedazos. Entonces los principios de la ética, de la buena ética, de la moral, de la buena moral, eh, están vigentes porque son extraídos de la palabra de Dios. La palabra de Dios ofrece abundantes principios éticos que guían e inspiran a los hijos de Dios hacia una vida marcada por, acá vamos a seleccionar algunos puntos, por ejemplo, el amor y la compasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39, se nos habla de Jesucristo recordándonos el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Allí se aplica este principio, esta buena conducta que dice relación con el amor. Amarás al Señor tu Dios, pero también amarás al que vive al lado tuyo, al prójimo, con el que sociabilizas todo el tiempo, con el que compartes todo el tiempo, a quien debes mostrarle esta buena conducta de ética cristiana, que en este caso una de estas virtudes de las que se manifiestan a través de la ética es el amor, en este caso primero a Dios y después al que está al lado nuestro, que es nuestro prójimo. También nos habla de honestidad, de integridad, en Efesios 4:25, pues, se nos dice: por lo cual, desechando la mentira, ¿no es cierto?, debemos hablar verdad entre nosotros. Y verdad no tan solamente entre los que pertenecemos a la comunidad cristiana, sino verdad en todo el contexto de donde vivimos, con mi familia, con el grupo de nuestra comunidad cristiana, en los templos, la iglesia, como decimos, y en el resto del mundo. Debemos ser honestos, ser íntegros como personas, y se nos recomienda que desechemos toda mentira y que siempre hablemos con la verdad. Para terminar este primer bloque, también se nos habla de la justicia, de la equidad, en Miqueas 6:8, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y amar la misericordia. Acá se nos pide en la palabra de Dios, como un acto de obediencia, que caminemos sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, se nos dice en otra parte de la palabra, pero acá en Miqueas se nos dice que Jehová demanda de nosotros, que nuestro Dios demanda de nosotros hacer justicia y amar la misericordia. Y para concluir, la obediencia a la palabra de Dios, tanto a la palabra de Dios como a las autoridades, en Proverbios 3, versículos 5 y 6, se nos recomienda no apoyarnos en nuestra propia prudencia, o sea, no caminar en la vida de acuerdo a nuestros propios principios, a nuestros propios valores, que ya vuelvo a repetir, cada día que pasa en el mundo, a lo largo de la historia, vemos cómo estos valores se han ido degradando cada día, pero lo que permanece para siempre es la palabra, y lo que está vigente siempre son los principios éticos de la palabra de Dios. Se nos manda a orar por nuestras autoridades, por ejemplo, las terrenales, y a obedecerlas también porque fueron puestas para hacer justicia. Entonces, basado en esto, en nuestro primer bloque, para concluir, podemos decir que la ética, la moral, la buena conducta, que no está mal que aprendamos de esto para saber cómo conducirnos en nuestra vida y en la vida en la comunidad. Nunca debemos olvidar que todo se extrae de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra vara, es nuestra guía, es nuestro faro. La palabra es el Señor, es el Espíritu. Todo lo que aprendamos de cómo conducirnos personalmente, como hijo, como hija de Dios, cómo conducirnos en el entorno familiar, en el entorno de las amistades más próximas, en el entorno de la comunidad cristiana a la que pertenecemos,
en el entorno de la sociedad en la que estamos, todas estas buenas conductas, estas buenas prácticas, esta buena moral, por decirlo de alguna manera, esta conducta de ética intachable, debemos sacarla, extraerla de la palabra de Dios. Allí se nos orienta, se nos enseña a través de los tiempos, de la historia escrita en la Biblia, de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos y de hoy en día de las enseñanzas de nuestros pastores que nos enseñan la palabra desde los púlpitos, los maestros que lo hacen a través de los estudios, nos enseñan de dónde vienen los principios de la ética cristiana. Vienen de la palabra de Dios. Con esto concluyo este primer bloque. Bendiciones.